bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con el lenguaje. Uno de los autores más complejos y llenos de matices del barroco español es definitivamente Francisco de Quevedo y Villegas. Su obra poética conforma un conjunto monumental de poesía metafísica, amorosa, religiosa, satírica y moral. En esta lección estaremos dedicándonos a estudiar un poema de este escritor, digno representante del barroco en España. Los invito entonces a copiar el tema de hoy. Tema: lectura y análisis del poema de Francisco de Quevedo, A la brevedad de la vida. Necesario se hace conocer algunas de las características de este escritor. Recuerden que resulta muy importante conocer al autor de una obra para poder entender las verdaderas intenciones de su creación literaria. Por ello los invito a observar y copiar algunos de los datos biográficos de Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo. Nació en Madrid en el seno de una familia de la aristocracia cortesana. Era el tercero de los 5 hijos de Pedro Gómez de Quevedo, que ocupó cargos palaciegos, y de María de Santibáñez. Estudió en el Colegio de la Compañía de Jesús en Madrid y en la Universidad de Alcalá, también en Madrid. En 1606 marchó a Madrid en busca de éxito y bienes materiales a través del duque de Osuna, quien se convirtió en su protector. El duque de Osuna cayó en desgracia en 1620 y Quevedo sufrió destierro en La Torre en 1620, después presidio en Uclés en 1621 y por último destierro de nuevo en La Torre.
Esta etapa azarosa y desgraciada marcó todavía más su carácter agriado y lo llevó a una crisis religiosa y espiritual, pero desarrolló una gran actividad literaria con el advenimiento de Felipe IV. Algo cambió su suerte al levantar el rey su destierro, pero el pesimismo ya se había hecho dueño de él. El barroco expresa la conciencia de una crisis visible en los agudos contrastes sociales, la guerra, la miseria y el hambre. Los autores del barroco tuvieron por rasgo común el uso de los juegos lingüísticos y poéticos, así como el buscar el movimiento y la línea curva. Les propongo comprobar si el poema que hoy nos ocupa cuenta con estas características del barroco en España. A la brevedad de la vida, cómo de entre mis manos te resbalas, oh, cómo te deslizas, vida mía, qué mudos pasos trae la muerte fría con pisar vanidad, soberbia y galas. Ya cuelgan de mi muro sus escalas y es su fuerza mayor mi cobardía. Por nueva vida tengo cada día que el tiempo cano nace entre las alas. Oh mortal condición, oh dura suerte, que no puedo querer ver a mañana sin temor de si quiso ver mi muerte.
Cualquier instante de esta vida humana es un nuevo argumento que me advierte cuán frágil es, cuán mísera y cuán vana. Sobre la impresión que les ha causado el poema y sus características más generales estaremos hablando luego. Algo que sin duda salta a la vista es la estructura de este poema, de la que ya en lecciones anteriores ustedes han estado comentando. 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3. ¿Recuerdan? Soneto. Composición poética de 14 versos de arte mayor, distribuidos en 2 estrofas de 4 y 2 estrofas de 3. Su estructura y su brevedad se prestan para tratar en él un tema único, con notas rápidas y profundas que culminan en un verso final que generalmente sintetiza la idea. Como cada vez que analizamos un texto, recuerden lo importante que resulta buscar el significado de aquellas palabras que no conozcamos o nos resulten dudosas. De seguro ya ustedes lo hicieron, pues lo tenían orientado como trabajo independiente. Yo les comentaré algunas de las menos comunes. Vocabulario: vanidad, caducidad de las cosas de este mundo. Soberbia, cólera e ira expresadas con acciones descompuestas o palabras injuriosas. Galas, preciarse y gloriarse de algo que se hace o dice. Les recuerdo que el significado de una palabra depende del contexto donde aparezca, pues un mismo término puede tener más de una acepción o significado, por lo que deberán, luego de analizar con detenimiento el texto donde aparece la palabra, cuyo significado desconocen, determinar su definición más acertada. Otras palabras que les comento son cano, anciano o antiguo, frágil, quebradizo y que con facilidad se hace pedazos, mísera, desdichado, infeliz, abatido, sin valor ni fuerza, vana, insubsistente, poco durable o estable.
Ahora podrán comprender mejor el contenido del mensaje expresado por el autor en su poema y luego de releer cuidadosamente el texto podrán responder la siguiente interrogante. ¿De qué trata el poema La brevedad de la vida de Francisco de Quevedo? Responde esta interrogante mediante la redacción de un párrafo. Intenta referirte al tono que se aprecia en el poema. De seguro pudieron dar magistral respuesta a esta interrogante. La siguiente lámina es un ejemplo que contiene los elementos que les pedían analizar. Respuesta. Desde el inicio mismo, con la acertada determinación del título, el autor del poema A la brevedad de la vida nos anuncia que su poesía estará tratando el tema de la muerte y de lo corta que resulta la vida cuando se trata de vivirla intensamente. Quevedo considera que la vida pasa muy deprisa y muestra un tono pesimista en su análisis sobre la existencia humana. El tema de la muerte y de la brevedad de la vida son una constante en la poesía metafísica de Quevedo, donde además podemos nosotros apreciar una actitud ecuánime al asumir la angustia que provoca el tiempo, que todo lo destruye, pues para el autor vida y muerte se confunden. Con este comentario y lo que ya conocen de Francisco de Quevedo y Villegas, podrán sin duda alguna responder la siguiente interrogante. ¿Qué sucesos en la vida del autor hicieron que la muerte y la brevedad de la existencia fueran dos de sus temas favoritos dentro de la creación literaria?
Espero hayan coincidido conmigo en la respuesta de esta interrogante. Según los datos biográficos del autor, se conoce que desarrolló una gran actividad literaria en el período en que, además de presidio, sufrió destierro, por lo que resulta fácil deducir que definitivamente su mundo interior debió ser reflejado en su obra, poniendo al descubierto su más sentido dolor y una contradictoria espiritualidad que lo llevó a no encontrar en su trayectoria vital algún recuerdo agradable. Las siguientes actividades están dedicadas al análisis específico de las estrofas del poema. Relee la primera estrofa del poema. Inciso A, ¿qué versos evidencian que en el poema se habla de la muerte y de la brevedad de la vida? Inciso B, extrae el sintagma nominal que indica cómo considera el autor la muerte. Determina su estructura. Ya en esta lámina les muestro el inciso C, que dice: convierte en adjetivos los sustantivos referidos a las pisadas de la muerte. Determina el grado de cada uno.
La siguiente lámina les muestra las respuestas de estas actividades. Rectifiquen para que estén seguros de haber respondido correctamente. Inciso A les pedía extraer los versos que indicaban por qué se habla de la muerte y de la brevedad de la vida. En este caso son "Oh, cómo te deslizas, vida mía", y "Qué mudos pasos trae la muerte fría". En el inciso B les pedían extraer el sintagma nominal que indicaba cómo considera el autor la muerte. En este caso es muerte fría, donde tiene estructura sustantivo más adjetivo. La muerte es núcleo, mientras que fría es un complemento adjetival. En el inciso C les pedían convertir en adjetivos los sustantivos que indicaban cómo eran los pasos de la muerte: vanidoso, soberbio y galante. En este caso son tres adjetivos en grado positivo. Les propongo continuar con ejercicios de comprensión y gramática. Relee la segunda estrofa del poema. Inciso A, comenta el segundo verso mediante un párrafo de no más de 5 oraciones. Inciso B, ¿qué recurso expresivo del lenguaje literario se pone de manifiesto en el último verso? En esta lámina les muestro el inciso C y último. Extrae el sintagma nominal que expresa cómo es el tiempo para el autor. Sustituye el adjetivo cano por un sinónimo en grado superlativo.
La siguiente lámina contiene las respuestas de estas actividades. Inciso A, les pedían comentar en no más de 5 oraciones el primer verso. Sin que se nombre fuerza mayor, se le llama en esta estrofa a la muerte por su carácter inevitable e irreversible. El saberla cerca y segura provoca en el escritor un temor evidente al que denomina mi cobardía. También esta estrofa es un excelente reflejo del tema tratado en el poema. El inciso B, en el verso que el tiempo cano nace entre las alas, se ha hecho uso de un lenguaje metafórico, o sea que el autor habla del tiempo en sentido figurado, y el recurso que se pone de manifiesto es la metáfora. Aquí les pedían hacer referencia al recurso expresivo del lenguaje que se pone de manifiesto precisamente en ese verso. Y por último les pedían extraer la pareja de sustantivo y adjetivo donde se refleja cómo es el tiempo para el autor. Tiempo cano, y la sustitución del adjetivo cano por otro en grado superlativo es tiempo muy antiguo. En este sentido quiero recordarles que el grado superlativo de un adjetivo expresa la cualidad en su más alto grado, marcando una relación absoluta. Este grado podemos representarlo mediante los adverbios muy, como es el caso que yo les planteo, extraordinariamente, enormemente, altamente, extremadamente, como por ejemplo muy especial o enormemente listo. Puede además representarse a partir de los prefijos archi, extra, requete y super. Y también puede expresarse con los sufijos ísimo y érrimo. El siguiente ejercicio lo podrán responder luego de releer las últimas 2 estrofas. Relee las 2 últimas estrofas del poema. El inciso A les plantea, atendiendo al número de versos, cómo se denominan esas estrofas. Inciso B, qué tono presente en todo el poema se pone más de manifiesto en estas estrofas. ¿Qué versos demuestran tu respuesta? Ya en esta lámina les voy presentando el inciso 6 y último. Extrae las palabras que utiliza el autor para definir la vida en la última estrofa. Clasifícalas.
Presten mucha atención a las respuestas de estos tres incisos. A los facilitadores les pido me ayuden en controlar la ortografía y los rasgos caligráficos. Ya en esta lámina les muestro la respuesta del inciso A. Atendiendo al número de versos, las estrofas se denominan tercetos. Inciso B. El tono que, aunque presente en todo el poema, se pone de manifiesto de forma excelente en las dos últimas estrofas, es el pesimismo. En los versos "Oh mortal condición, oh dura suerte" del primer terceto y el segundo terceto completo, cualquier instante de esta vida humana es un nuevo argumento que me advierte cuán frágil es, cuán mísera y cuán vana, son el más fiel reflejo del tono pesimista del autor y por lo tanto de sus verdaderas intenciones al concebir el mensaje de su poema. En el inciso C les pedían extraer las palabras con las que él calificaba a la vida. En este caso son frágil, mísera y vana. Y las tres son sustantivos. Luego de este análisis detallado por estrofas, les propongo arribar a la siguiente conclusión. A la brevedad de la vida es una poesía tanto ligera y de corte popular como seria y profunda, generalmente de estilo conceptista, que exige esfuerzo y agilidad mental por parte del lector para captar todos los recursos que proporcionan las figuras retóricas. Y de esta forma nos acercamos al final de esta lección. Antes, copien el trabajo independiente para el próximo encuentro. Trabajo independiente. Investiga los datos biográficos de la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Segunda actividad, lee el poema suyo Quéjase de su suerte. Inciso A de esta segunda actividad, busca el significado de las palabras que desconozcas. Inciso B, determina el tema del poema. Y así me despido hasta un próximo encuentro con el lenguaje.